En este vídeo vas a descubrir que comprar un Mac no te tiene por qué salir caro. Y aunque parezca mentira, este Mac lo he conseguido por unos 125 euros y si lo pruebas no dirías que tiene 10 años. Pero ojo, esto tiene un poco de truco. Por eso, en este vídeo os voy a enseñar a cómo vosotros podéis conseguir vuestro propio MacBook Pro por el menor dinero posible y que además os sirva para vuestro día a día. Lo primero y lo más importante es saber elegir qué Mac necesitamos y que al mismo tiempo se ajuste a nuestro presupuesto. En mi caso yo quería un MacBook Pro porque necesitaba un ordenador portátil para poder hacer tareas del día a día, para podérmelo llevar a cualquier parte y que siempre pueda hacer algo de edición de vídeo o de foto y en general tareas de contenido. Claro, ahora me dirás, bueno, lo fácil es ir a un Apple Store y comprarte un Mac que seguro que aciertas. Pero en mi caso, después de tener experiencia trabajando con Macs, quise saber a ver si podía encontrar una opción que fuera lo más económica posible y que además me servirá para las tareas del día a día que necesito. Mi presupuesto máximo que establecí fueron unos 300 euros más o menos. Y además incluyendo los componentes nuevos, es decir, lo que es el portátil, el Mac, más las piezas y recambios que quiero añadirle. Ahora, después de que hayas pensado que soy un poco iluso, toca saber lo siguiente. ¿Cuál es en este caso la mejor opción calidad-precio? Si va a tener un rendimiento aceptable y que además sea compatible con mis AirPods, con AirDrop y en general con mi ecosistema de dispositivos de Apple. Lo primero que hice fue investigar con esta app que es gratuita, que se llama Mac Tracker. Esta aplicación te da súper buenos detalles de todos los modelos de Macs o incluso de otros dispositivos de Apple. Que si CPU, que si RAM, que si año de lanzamiento, que si precio, etc. Y en este caso elegí esta unidad, el MacBook Pro de 13 pulgadas Mid 2012. Estas unidades lo más habitual es encontrarlas con el CPU i5 de doble núcleo. También los puedes encontrar con i7 de doble núcleo, que ya va a una frecuencia superior que el i5, pero en este caso no encontré ni uno que fuera i7, solo encontré i5. Pero bueno, el rendimiento de un i5 está bastante bien. ¿Y por qué este modelo en concreto y no de otro año? Por muchas razones. Primero de todo, son asequibles, es decir, los podemos encontrar a un precio decente, son bonitos, tienen un buen diseño y además tienen un rendimiento más que aceptable, al menos para las tareas que yo necesito. Pero lo más importante es que el Mac Pro de 13 pulgadas de 2012 aún es compatible con macOS Catalina, que es una versión de sistema operativo de Mac bastante reciente. Eso significa que podremos seguir usando muchísimas aplicaciones y programas habituales y que además tendrá cierta vida por delante. Pero lo mejor de este Mac es que es el modelo A1278, lo que significa que son de los últimos modelos a los que se les puede cambiar los componentes y aumentar el rendimiento al máximo. Ahora viene la parte interesante. ¿Dónde conseguir este MacBook Pro? Conseguirlo, la verdad, no fue fácil, pero de hecho hay muchas páginas web donde podemos encontrar este tipo de unidades. Pero en estas páginas web, aunque te dan garantía, es complicado encontrarlo a un precio bastante económico y que se haga cuenta. En mi caso, como vivo en España, los lugares donde encontré Macs a precios muchísimo más asequibles fue en eBay y Wallapop. En el caso de eBay, si tienes suerte, hay la opción de las subastas donde puedes encontrar unidades de Macs bastante económicas. Pasa que a mí las subastas, no sé por qué, o no se me dan bien o no encontré ninguna que valiera la pena y entonces después de varios días buscando en eBay me decanté ya más por Wallapop. En el caso de Wallapop no sé si en Latinoamérica tenéis un equivalente, pero para los que no lo sepáis, Wallapop es una plataforma de segunda mano entre particulares. Significa que yo te puedo vender mis ordenadores o mis muebles o lo que sea. Y aquí lo bueno es que se puede encontrar muchísima variedad y se puede negociar. Lo primero que os recomiendo antes de poneros a negociar en estas plataformas es que sepáis a cuánto se cotiza el modelo de MacBook Pro que estáis buscando. Es decir, dependiendo del año, del modelo, del tipo de procesador, etc. Ese modelo en concreto tendrá más o menos un valor para que os hagáis una idea de si estáis pagando más o menos. En este caso, un MacBook Pro Mid 2012 de 13 pulgadas lo podíamos encontrar entre 200 y 300 euros, pero la mayoría que encontraba eran con 4 GB de memoria RAM y con disco mecánico en vez de estado sólido. Después de varios días buscando, di con esta unidad que después de mirar varias, esta unidad parecía que estaba bastante bien, tenía algún defecto estético, pero en este caso el vendedor lo vendía a unos 250 euros más o menos. Me comentó que lo vendía porque ya le iba lento y porque además no tenía ni el cargador. Y además me fijé que no tenía ni patas en la parte inferior y además también tenía un golpecito en la esquina. Aparte del daño estético, pues también solo tenía 4 GB de RAM y 500 GB de disco mecánico. Pero bueno, eso no me preocupaba tanto, lo que me preocupaba más es que no tenía el cargador. Y aunque tenía todas estas fallas, me parecía una unidad con mucho potencial, entonces me puse a negociar. Y sorprendentemente al final la persona me lo vendió por 125 euros. Y la verdad, al tenerlo en las manos era mejor de lo que esperaba. Obviamente lo conseguí a este precio porque le justifiqué que un cargador nuevo te puede costar 85 euros y que además también pues tenía ciertos fallos estéticos y que le quería aumentar y comprar componentes y a partir de ahí pues fuimos negociando hasta que me lo vendió por ese precio que considero que
que está súper bien. Una vez superada la parte más difícil, que es conseguir un Mac que esté bastante bien, por suerte me había costado muchísimo menos de lo que esperaba y ahora tenía un poco más de margen del presupuesto que me había establecido. Pero bueno, ahora lo que tocaba era lo más importante, que era diagnosticar un poco la unidad, a ver cómo estaba. A primera vista era tal cual como decía el anuncio, no tenía las patas de abajo, tenía un golpecito en la esquina y luego además también le faltaba el cargador, que era lo que más me fastidiaba, porque sin el cargador no puedes hacer nada. Pero ojo, porque a mí esto se me pasó y es importante, miraos bien los ciclos de la batería. En mi caso, la mía tiene más de 1000 ciclos, o sea, es una barbaridad. Pero por lo demás, todo bien. Encendía la primera, los altavoces sonaban bien, el teclado tenía un buen recorrido, no había ninguna teclas así como pegajosas, luego también las conexiones a Wi-Fi y Bluetooth también, y sobre todo se conectaba con mis AirPods sin problema. Y ahora tocaba ver aquello que sí debemos cambiar para que este Mac cambie radicalmente. En este caso teníamos 4 GB de RAM, es decir, 2 slots de 2 GB, y luego también el almacenamiento. En este caso el almacenamiento era de 500 GB, pero era mecánico. Y claro, si le pones un SSD, la verdad es que la diferencia es brutal. Como veis, el Mac iba bastante lento, ya que entre sus 4 GB de RAM y el disco mecánico, pues por el camino el Mac perdía bastante rendimiento. Entonces la RAM fue lo primero que me puse a buscar, porque es una parte un poco más delicada que no la parte del SSD. Y aunque con 8 GB me hubiera bastado, preferí elegir 16 GB. Por si a alguien de vosotros le interesa el tema de la RAM, os recomiendo muchísimo que uséis 2 slots en vez de un slot de RAM. ¿Por qué? Porque así aprovechamos lo que se llama la tecnología Dual Channel, que básicamente le saca más rendimiento a la velocidad de la RAM. Por otro lado, fijaos bien que sea exactamente de la frecuencia que pide la RAM y además que también sea del mismo fabricante. Pero bueno, si le pusierais 8 GB ya notaríais una diferencia espectacular. En mi caso le puse 16 porque de vez en cuando voy a hacer algo de foto y de vídeo y tener ese extra de RAM, pues bueno, es un tiro asegurado y porque además también me hacía ilusión, para qué engañaros. Ahora tocaba otra parte que es muy importante, que es el tema del almacenamiento. En este caso, el almacenamiento era un disco duro mecánico de 500 GB. Y en este caso tengo suerte porque tenía un SSD de 240 GB por ahí suelto y es algo que me he podido ahorrar por el camino. Pero bueno, ese SSD te puede costar unos 30 euros, 30 dólares más o menos, no estoy seguro, pero la verdad es que son bastante económicos y con 240 GB tendremos suficiente para lo más importante, que es alojar el sistema operativo para que vaya súper rápido. En este caso también le añadiré el mismo disco mecánico de 500 GB, pero se lo añadiré con un adaptador de disquetera. Por ello me desharé de la disquetera y pondré este adaptador para poder poner el disco mecánico. Y con esto hemos hecho que el Mac pase de tener a 500 GB de disco mecánico, que pase a tener una mayor velocidad de lectura y escritura, como veis aquí en las pruebas, y además también le hemos aumentado la capacidad, haciendo un total de unos 740 GB, en los cuales en uno almacenaré todo lo que son datos multimedia en el mecánico y en el SSD, que es el de 240 GB, almacenaré lo que son el sistema operativo y los programas. Por último, y no por ello menos importante, tenemos lo que son las patas inferiores, el cargador y el kit de herramientas. Los cargadores MagSafe originales aún se pueden comprar, solo que claro, son mucho más caros que en otros sitios, porque creo que son unos 85 euros en la tienda de Apple y caray, eso se nos come el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo hice para que no ponga en riesgo el Mac y que al mismo tiempo pues salga más barato? Lo que hice fue buscar y encontré que hay cargadores OEM, que básicamente son cargadores que son de la casa oficial, pero que son solo para distribuidores o tiendas, digamos, profesionales. Lo que conseguimos es tener un cargador oficial, mucho más económico y que además no pone en riesgo lo que es la vida de nuestro Mac. Por si os interesa, os dejo por aquí links de la descripción de todos estos productos para que no tengáis que buscarlos. Si pasamos a lo que son las patas inferiores, tampoco rompáis mucho la cabeza, os recomiendo que pongáis el modelo de vuestro Mac. En mi caso era el A1278, ponéis patas inferiores y os saldrán muchísimas opciones. Yo en este caso escogí la más económica porque tampoco me preocupa tanto. Y siguiendo con lo último, os recomiendo que tengáis un kit de herramientas. Por suerte, un kit de herramientas de estos de electrónica no es algo exageradamente caro y además también acompañadlo con alcohol isopropílico. ¿Y por qué os recomiendo el alcohol isopropílico? El alcohol isopropílico es un disolvente de limpieza y en caso de componentes electrónicos va muy bien porque esto ayuda muchísimo a eliminar polvo o incluso limpiar las piezas y que queden prácticamente nuevas y no pongamos en riesgo lo que es el hardware. En cuanto al montaje, por aquí habéis visto que os he dejado algunas imágenes para que vayáis viendo un poco cómo ha sido esta experiencia, pero si aquí arriba a la derecha o en la descripción lo veis, seguramente os habré dejado un vídeo más detallado de cómo es el proceso de desmontaje de este Mac paso a paso para que lo veáis con más detalle. Una vez hecha la instalación de los nuevos componentes, ahora lo que tocaba era la parte más de software y me tocaba actualizar al último sistema operativo para instalarle la última versión de Mac. No os preocupéis, sé que puede parecer un poco lío, pero si he hecho un vídeo os lo dejo abajo en la
descripción o por aquí arriba, pero básicamente lo que se tiene que hacer cuando instalas un SSD es formatearlo a través del asistente de instalación de Mac. Formateamos lo que es el disco y a partir de ahí lo que yo hice después fue apagar la Mac y hacer una combinación de teclas para que el propio Mac instale desde los servidores de Apple a través de internet, se baje la imagen del disco y lo monte en el SSD que habíamos formateado. Una vez hecho esto, veréis que el Mac poco a poco va reiniciándose, se va instalando lo que es el sistema operativo y a partir de ahí ya podéis ir configurando vuestro nuevo Mac. Como ves, si hacemos números, este MacBook Pro de 2012 con un i5 4 GB de RAM costó 125 euros, los dos módulos de 8 GB de RAM costaron 56 euros, el cargador MagSafe de 60 vatios me costó unos 50 euros, las patas inferiores unos 4,99 euros y el adaptador de la disquetera unos 8 euros, haciendo un total de unos 244 euros. Que la verdad, para el rendimiento, para lo que he obtenido, creo que está muy bien. Y este portátil o laptop, aunque parezca mentira, sorprende bastante porque además de tener un diseño muy sólido, un buen hardware, una buena pantalla, a pesar de que no tiene muchísima resolución, sorprende bastante porque además tiene un rendimiento que está muy bien, excepto para gaming, porque obviamente los Mac por norma general para mí yo los concibo como herramientas de productividad, pero sí que es verdad que probé algunos juegos como Shadow of the Tomb Raider y aunque tenía que poner los gráficos en medio bajo, la verdad es que eran jugables, por lo menos han sido de media unos 40-30 FPS, que yo creo que a partir de los 30 FPS estables cualquier juego ya es jugable. Y con esto podemos decir que tener un Mac no tiene por qué ser estrictamente caro. Este Mac, aunque quizá no todo el mundo pueda comprarlo, es una buena opción para quienes no quieren saltar a un Mac nuevo sin antes probarlo por un tiempo. Os recuerdo que suscribirse a este canal es gratis y así siempre estaréis a la última de todo el contenido que voy subiendo al canal. Ahora sí, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y espero veros en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Chao!